Un país entero vendido por un solo hombre. Un paraíso tropical con ciudades relucientes, ríos de oro y tierras que producen 3 cosechas al año. Todo respaldado por bonos oficiales, una bandera, un himno y una moneda propia. Cientos de familias británicas vendieron sus casas, sus ahorros y hasta sus relojes para embarcarse rumbo a Pollais, una nación soberana en Centroamérica que prometía riqueza instantánea. Llegaron en 1822 y 1823. Lo que encontraron fue jungla virgen, malaria y muerte. De 250 emigrantes, 180 nunca regresaron. El hombre detrás del engaño, Gregor MacGregor, un general escocés que inventó un país desde cero y lo vendió como si fuera real. Esta no es una fábula, es la estafa más audaz de la historia financiera británica, un caso que expone cómo la codicia colectiva puede fabricar naciones enteras en la imaginación y destruir vidas en la realidad. Porque lo que MacGregor hizo en 1821 sigue ocurriendo hoy. Promesas de riqueza fácil que ciegan a inversores, emigrantes y soñadores. La diferencia es que ahora se llaman criptomonedas, paraísos fiscales o startups unicornio. El resultado, cuando la verdad emerge, es siempre el mismo. Ruina. Para entender cómo un aventurero sin un solo acre real logró esto, hay que seguir sus pasos desde las Highlands escocesas hasta la selva centroamericana, paso a paso, sin saltos. Gregor MacGregor nació el 24 de diciembre de 1786 en Glengyle House, una modesta granja de piedra gris junto al lago Catrine, en el corazón del clan MacGregor, el mismo linaje del legendario Rob Roy, el bandido convertido en héroe nacional por las novelas de Walter Scott, publicadas en 1817, y que vendieron miles de ejemplares en Edimburgo. Su padre, Alexander MacGregor, era un teniente retirado del ejército británico que había servido en la Guerra de los 7 años, y luego se convirtió en banquero local de una pequeña firma en Stirling, manejando hipotecas de granjeros y préstamos a comerciantes de lana. Su madre, Anne MacGregor, provenía de una rama menor del clan y educó a Gregor en casa con textos de Walter Scott y la Biblia, fomentando su gusto por las historias épicas. Desde niño mostró una inclinación por la exageración. A los 12 años convenció a compañeros de escuela de que había visto fantasmas en las ruinas del castillo de Glengyle, ganándose el apodo de «el pequeño Walter Scott». A los 16 años, en abril de 1803, se alistó en el 57º Regimiento de Infantería, el West Middlesex, comprando su comisión de alférez por 450 libras esterlinas, una suma que su familia apenas podía permitirse vendiendo ganado. Ascendió a teniente en mayo de 1804 gracias a una carta de recomendación de un primo coronel, pero su carrera militar fue breve y turbulenta. En 1805 participó en la expedición fallida a Hannover contra Napoleón, donde su regimiento perdió 200 hombres por tifus. En 1809, tras un duelo por deudas de juego en un club de oficiales en Portsmouth, donde hirió al capitán Henry Fitzroy en el hombro con una pistola de duelo, dimitió bajo presión del comandante y zarpó hacia el Caribe en marzo de 1810 en el bergantín Aurora, buscando borrar su nombre en las guerras de independencia hispanoamericanas que ya agitaban el continente. Llegó a La Guaira, puerto de Caracas, el 15 de abril de 1811, justo cuando Venezuela declaraba su independencia el 5 de julio de 1811, bajo la Primera República liderada por Francisco de Miranda. Se presentó en el cuartel de Miranda con su uniforme británico impecable y una carta falsificada de un coronel MacDonald recomendándolo como experto en artillería. Miranda, desesperado por oficiales europeos, lo incorporó como capitán de caballería. Participó en la defensa de Caracas contra los realistas españoles en julio de 1812, comandando una batería de 4 cañones en la Batalla de la Victoria, donde los patriotas fueron derrotados. Cuando la República cayó el 25 de julio de 1812, huyó a Cartagena de Indias en un barco pesquero, donde se alistó con Simón Bolívar, el joven coronel que reorganizó las fuerzas independentistas en Nueva Granada. Bolívar, impresionado por su uniforme británico,
su acento refinado y sus relatos exagerados de batallas en Europa, lo nombró coronel en diciembre de 1812. MacGregor participó en la campaña admirable de 1813, la marcha de Bolívar desde Cúcuta hasta Caracas, 1.200 kilómetros en 72 días, que incluyó la toma de Mérida el 23 de mayo, Trujillo el 9 de junio y Caracas el 6 de agosto de 1813. En la batalla de Bárbula el 30 de septiembre, MacGregor comandó una unidad de caballería ligera de 80 hombres y, según sus propios relatos publicados años después en Londres, salvó a Bolívar de un atentado al interceptar a un espía realista con una daga. Bolívar lo ascendió a general de brigada en 1816, un título que MacGregor usaría como carta de presentación el resto de su vida, aunque los registros venezolanos solo lo mencionan en 3 despachos menores. Su carrera militar fue más teatral que efectiva. En 1817 lideró una expedición desde la isla de Margarita para liberar Caracas, pero fue derrotado en la batalla de la Hogaza el 12 de marzo, perdiendo 300 de sus 500 hombres. En 1819 intentó tomar Portobelo en Panamá con 400 hombres reclutados en Jamaica, pero la fiebre amarilla diezmó a su tropa en 2 semanas. 250 murieron en el campamento, y MacGregor huyó disfrazado de campesino en una canoa indígena hasta la costa de Honduras. Derrotado y sin fondos, llegó a la costa de Mosquitos en mayo de 1820, un territorio semiautónomo de 50.000 kilómetros cuadrados en la actual Nicaragua y Honduras, habitado por 5.000 indígenas misquitos y protegido nominalmente por Gran Bretaña desde el Tratado de París de 1763, aunque España aún reclamaba soberanía. Allí, en la ciudad de Bluefields, conoció a George Frederick Augustus I, el autoproclamado rey de la nación misquito, un líder local de 25 años que gobernaba desde un palacio de madera con un consejo de 12 jefes tribales. El rey, ansioso por aliados europeos para contrarrestar la influencia española y nicaragüense, le concedió a MacGregor un vasto territorio de 8 millones de acres, unos 32.000 kilómetros cuadrados a lo largo del río Black, en la bahía de Honduras, a cambio de 12 barriles de ron jamaicano, 50 rifles Enfield y 200 espejos de mano. La concesión fue firmada el 29 de abril de 1820 en un documento con sello de cera roja y la firma del rey en inglés torpe. Era una concesión legítima en papel, pero sin soberanía real. El área era un pantano costero infestado de malaria, sin carreteras, puertos ni asentamientos permanentes, solo manglares, caimanes y poblaciones misquitas dispersas que vivían de la pesca con redes de fibra de agave y la caza con lanzas de madera de Guayacán. MacGregor nunca tomó posesión efectiva, ni siquiera desembarcó con tropas ni envió exploradores, pero vio el potencial, renombró el territorio Pollais, inspirado en la palabra Misquita Paya, que significa tierra baja, se autoproclamó Su Alteza Gregor, cacique de Pollá, y zarpó de regreso a Londres en abril de 1821 en el bergantín Ocean, con un baúl lleno de documentos falsificados, mapas dibujados a mano y una visión clara. Vender un país que no existía. Llegó a Inglaterra el 12 de noviembre de 1821, en el momento perfecto. Londres vivía una fiebre especulativa por América Latina que duraría hasta 1825. Las independencias de México, en 1821, Colombia en 1819, Perú en 1821 y Chile en 1818, habían abierto mercados cerrados por 3 siglos. Los inversores británicos, que habían perdido las colonias norteamericanas en 1783, veían en Sudamérica un nuevo Eldorado. Bonos soberanos de México se negociaban al 60% de su valor nominal en la Bolsa de Londres, y compañías como la Anglo-Mexican Mining Association, fundada en 1824, prometían retornos del 30% anual con minas en Real del Monte. El público leía crónicas de viajeros como Alexander von Humboldt, que en su ensayo político sobre el reino de la Nueva España de 1811 describía minas de plata en Guanajuato que producían 500.000 pesos al año,
y soñaba con plantaciones de caña en Cuba o café en Brasil. La prensa publicaba cartas de emigrantes en Buenos Aires que decían haber triplicado sus ahorros en 2 años. MacGregor, con su uniforme de general bordado en oro, medallas venezolanas falsificadas en Birmingham y un acento escocés refinado, se presentó como el emisario de una nación aliada y próspera. Alquiló una mansión de 3 pisos en el número 9 de Bryanston Square, en el elegante barrio de Marylebone, por 300 libras al año, y abrió una legación de Poyais en el número 12 de Bread Street Hill, en la City de Londres, cerca de la Bolsa, con un letrero dorado y un portero uniformado. Contrató a un equipo de agentes, un supuesto ministro de Finanzas, llamado James McCulloch, un excontable de Edimburgo, un cónsul llamado William Burnett, un actor de Drury Lane, y un secretario de Estado llamado Thomas Strangeways, cuyo nombre usaría como seudónimo. Su primer movimiento fue publicar un libro de 355 páginas titulado Sketch of the Mosquito Shore, including the territory of Poyais, described by Thomas Strangeways, late captain in the Poyaisian army and aide de camp, to His Highness Gregor, cacique of Poyais, impreso por William Savage en Bedford Bury en 1822. El volumen era una obra maestra de propaganda, 200 páginas de descripción geográfica, 100 de historia inventada y 55 de apéndices con documentos oficiales. Describía Poyais como un Edén tropical con un puerto natural en la bahía de Black River, protegido por una cadena montañosa de 1500 metros que bloqueaba huracanes, suelos aluviales del río Tinto, donde el maíz crecía 3 veces al año sin necesidad de arar, con rendimientos de 120 fanegas por acre, bosques de caoba, cedro rojo y ébano para exportar muebles a Europa a 50 libras el tronco, ríos como el Black y el Tinto, rebosantes de truchas de 50 centímetros, camarones gigantes y tortugas verdes, y vetas de oro aluvial en las colinas del interior, accesibles con picos simples, con muestras que brillaban como el sol. La capital, San Joseph, tenía una catedral gótica de piedra blanca con campanario de 40 metros, construida en 1815 por arquitectos italianos. Un teatro de ópera con 800 butacas de caoba tallada, donde se representaba la flauta mágica. Un palacio presidencial con columnas corintias y un salón de baile para 500 invitados. Un hospital con 12 camas y médicos formados en la Universidad de Edimburgo. Una universidad con biblioteca de 10.000 volúmenes, incluyendo obras de Adam Smith y Voltaire, y un observatorio astronómico con un telescopio de 12 pulgadas. Los indígenas misquitos eran nobles salvajes, leales, laboriosos y ansiosos por aprender inglés, comercio y cristianismo, con 2.000 guerreros listos para defender la nación. El clima era templado, entre 20 y 28 grados centígrados todo el año, con brisas marinas que prevenían fiebres. El gobierno era una democracia ilustrada, con una constitución de 40 artículos inspirada en la de Estados Unidos, con un parlamento bicameral, libertad de prensa, un ejército de 2.000 hombres bien equipados con uniformes azules y un presupuesto anual de $500.000 de Poyais. Para rematar, MacGregor creó una bandera, 3 franjas horizontales azules y blancas, con un escudo central de un caimán rampante sobre un fondo verde, flanqueado por 2 indígenas con lanzas y el lema en latín, Dulce et decorum est pro patria mori. Diseñó un escudo de armas con un unicornio escocés y un león británico, un himno nacional de 4 estrofas con música de un compositor de Glasgow, y un calendario oficial con festividades como el Día de la Independencia de Poyais, el 15 de septiembre, aniversario de la fundación en 1805. Pero lo más audaz fue la moneda. MacGregor imprimió 70.000 billetes del Banco de Poyais en la imprenta de Perkins, Bacon y Pech en Fleet Street, la misma que acuñaba libras esterlinas para el Banco de Inglaterra desde 1818. Los billetes, en denominaciones de 1, 5, 10, 20, 50 y $100 de Poyais, llevaban su firma como Su Alteza Gregor, cacique de Poyais, y estaban respaldados supuestamente por depósitos de oro en el Banco de Inglaterra.
Cambiaban a razón de $1 de Polláis por un chelín esterlino en casas de cambio londinenses como Smith y Payne. Y MacGregor los aceptaba como pago por tierras. También emitió sellos postales con su efigie, pasaportes diplomáticos con visa de entrada a Pollá y títulos nobiliarios, duques por 1000 guineas, condes por 500 y barones por 100, con certificados en pergamino. La maquinaria publicitaria fue implacable y multifacética. Anuncios en The Times del 15 de octubre de 1822 prometían tierras fértiles a 3 chelines el acre, con reventa garantizada al doble en un año. Folletos ilustrados de 16 páginas, impresos en color por Ackerman en el Strand, mostraban grabados de St. Joseph con calles empedradas de 10 metros de ancho, carruajes tirados por mulas, damas con sombrillas de seda y mercados con frutas tropicales. MacGregor organizó cenas semanales en la Mansion House de Londres, donde cautivó a banqueros como Sir Robert Wilson, que invirtió 5.000 libras, y nobles como Lord Charles Murray, que compró 2.000 acres. Contrató trovadores para cantar baladas en las calles de Edimburgo y Glasgow. Oh Polláis, tierra de oro, donde el sol besa el tesoro, allí el pobre se hace rico y el rico, rey. En octubre de 1822, flotó el primer bono soberano de Polláis por 200.000 libras esterlinas al 2% de interés, suscrito en 48 horas por bancos como Herring, Graham y Paules, y Sir John Perring, Shaw, Barber y compañía. El prospecto, de 40 páginas con encuadernación en cuero, incluía un tratado de alianza con el rey Misquito, fechado el 29 de abril de 1820. Mapas detallados dibujados por Aaron Arrowsmith, el cartógrafo oficial del rey, y cartas de ministros de Polláis, en papel con membrete oficial y sello de cera. Un segundo bono por 800.000 libras se lanzó en octubre de 1823, respaldado por impuestos sobre exportaciones de madera, azúcar y oro. En total, vendió más de 500 títulos de propiedad, desde 100 acres por 100 libras hasta 10.000 acres por 10.000 libras, y cambió decenas de miles de libras por sus billetes falsos. El botín estimado, entre 400.000 y 1.200.000 libras esterlinas, equivalente a entre 40 y 120 millones de euros actuales, sin contar las comisiones de agentes que se llevaban el 10%. Los emigrantes llegaron en oleadas organizadas. El primer barco, el Honduras Packet, un bergantín de 250 toneladas con bandera británica, zarpó de Gravesend el 10 de septiembre de 1822 con 59 pasajeros, principalmente escoceses, familias como los Hall de Glasgow, con 4 hijos de 3 a 12 años, los Wilson de Edimburgo, con una hija enferma de tuberculosis, y solteros como James MacLean, un carpintero de 28 años que llevaba herramientas para construir la nueva St. Joseph. Pagaron 25 libras por litera en segunda clase, más 10 libras por provisiones de 6 meses, harina, sal, té, ron y semillas de trigo, patatas y maíz. Llevaron también ganadería embrionaria, 12 vacas, 20 cerdos y 100 gallinas en jaulas. El capitán Thomas Udall, un veterano de la Royal Navy que había servido en Trafalgar, navegó 7.000 kilómetros en 8 semanas, siguiendo la ruta de los alisios, anclando en la bahía de Black River el 20 de noviembre de 1822. No había ningún puerto, ni tampoco aduana con bandera de Pollay, ni un alma europea, solo manglares de 10 metros de altura, playas de barro negro con cangrejos rojos y un calor sofocante de 35 grados centígrados con 90% de humedad. Los mosquitos anófeles atacaron al atardecer. En 48 horas, la mitad tenía fiebre palúdica con escalofríos y vómitos. El agua de los pantanos estaba contaminada con Vibrio cholerae y Shigella, bacterias que causan el cólera y la disentería. Intentaron cultivar en suelo arcilloso, pero las lluvias torrenciales de noviembre, 500 milímetros en 10 días, inundaron todo. En 3 semanas, 25 personas murieron. El pequeño Tommy Hall, de 6 años, por malaria cerebral con convulsiones. La señora Wilson, por disentería sanguinolenta. Un zapatero llamado James Healy se suicidó con una pistola de duelo en su hamaca, gritando «¡Maldito Polláis!».
El capitán envió un bote de 10 metros a Belice, a 150 kilómetros al norte, pidiendo ayuda. El gobernador británico, el general John Carmichael Smythe, organizó un rescate con el bergantín Mexican Eagle de la Royal Navy. Los 29 supervivientes fueron evacuados el 15 de enero de 1823, pero 5 de ellos murieron en el viaje de regreso por deshidratación. Un segundo barco, el Kennersley Castle, un clipper de 400 toneladas, llegó el 15 de diciembre de 1822 con 60 pasajeros, incluyendo al coronel Héctor Hall, un veterano de Waterloo que había comprado 5.000 acres por 5.000 libras. El horror se repitió: 40 infectados en una semana por picaduras de mosquitos, 15 muertos en un mes por fiebre amarilla con hemorragias internas. Los supervivientes construyeron chozas de palma con techos de hojas de bijao, pero las inundaciones las destruyeron en enero. Un tercer barco, el Skene, un bergantín de 300 toneladas, llegó en marzo de 1823 con 70 pasajeros, incluyendo a un médico de Edimburgo que llevaba quinina. Solo 20 personas sobrevivieron hasta mayo, cuando fueron rescatados por pescadores misquitos. Un cuarto barco, el Ocean, zarpó en abril con 50 personas, pero fue desviado a Belice por rumores que ya circulaban en Jamaica. En total, de 250 emigrantes en 4 expediciones, al menos 180 murieron por malaria, fiebre amarilla, disentería, hambre o suicidio. Los supervivientes regresaron a Londres en octubre de 1823, en el Norfolk, demacrados, con testimonios jurados ante la Mansion House el 5 de noviembre. El Morning Chronicle publicó sus historias el 7 de noviembre. Llegamos a un infierno verde, no a un paraíso. Los niños murieron en mis brazos. El escándalo estalló el 10 de noviembre de 1823. The Times lo llamó el fraude más diabólico de la era moderna, en un editorial de primera página. Investigaciones de la City revelaron los documentos falsos. El rey Misquito, contactado vía Belice por el cónsul británico Edward King, negó soberanía real y dijo que MacGregor nunca puso un pie en Pollais con intención de quedarse. Solo llegó, bebió ron y se fue. Los bonos cayeron de 55 chelines a 10 en semanas, arruinando a pequeños inversores como viudas que habían puesto sus pensiones. El Parlamento debatió el 15 de diciembre de 1823 una ley contra fraudes coloniales. La Bolsa de Londres exigió verificación de firmas reales y mapas por la Royal Geographical Society. MacGregor huyó a París el 20 de diciembre de 1823 en el vapor Leith, con su botín en baúles, dejando deudas de 50.000 libras a impresores y agentes. En París, repitió el timo, abrió una legación de Pollais en el Boulevard des Italiens. Flotó bonos por 800.000 francos en 1825 y atrajo a 60 franceses con folletos en francés. Fue arrestado el 7 de diciembre de 1825 por estafa, pero absuelto el 12 de abril de 1827 por falta de pruebas directas. Sus cómplices Burnett y McCulloch asumieron la culpa y fueron condenados a 7 años de cárcel. Regresó a Londres en 1828, intentó vender lotes residuales en subastas, pero la policía lo estaba vigilando. En 1838, arruinado por deudas de juego en White's Club, emigró a Venezuela en el Caracas Packet, donde Bolívar, ya enfermo en Santa Marta, le concedió una pensión de 300 pesos mensuales por servicios a la independencia, en una carta del 10 de diciembre de 1830. Murió en Caracas el 4 de diciembre de 1845, a los 58 años, en una casa modesta en la calle del Comercio, atendido por sirvientes indígenas, enterrado en el cementerio general sin epitafio, solo una cruz de madera. ¿Por qué funcionó esta locura durante 3 años? Porque MacGregor explotó las grietas de una era febril con precisión quirúrgica. La revolución industrial desplazaba a miles de jornaleros en Escocia. El Acta de Pobres de 1834 los impulsaba a emigrar. El romanticismo de Walter Scott pintaba a América como tierra de promesas. La información viajaba lentamente, tardaba 6 meses por barco y la codicia colectiva les cegaba.
Los inversores veían retornos del 6% en bonos reales de México, pero Pollaers ofrecía el 12% con respaldos naturales. Su carisma era clave. Un psicólogo moderno lo llamaría efecto halo, donde el uniforme y las anécdotas crean confianza instantánea. Legalmente escapó porque las leyes de fraude eran laxas, no había delito específico para países falsos, y su estatus de héroe de Bolívar lo blindaba. Hoy el Pollaers resuena en estafas modernas. El esquema Ponzi de Madoff, que prometió retornos estables y robó $65.000 millones entre 1991 y 2008. La psico de cripto en 2017, donde proyectos ficticios como BitConnect recaudaron 2.600 millones antes de colapsar, o los bonos fantasmas de Argentina en 2001, que arruinaron a ahorristas. En 2022, el colapso de FTX recordó cómo la distancia digital oculta la jungla real, y las migraciones forzadas por promesas falsas de México a Estados Unidos o de África a Europa dejan ecos de esos barcos del Kennersley, sueños ahogados en realidad cruda. La historia de Pollaers no es solo sobre un timador genial, es sobre cómo la ambición colectiva nos hace vulnerables. MacGregor vendió un país porque la gente quería creer en él, en un mundo de imperios en auge y oportunidades ilimitadas. Pero cuando el humo se disipó, quedó claro. La riqueza real no se compra con mapas falsos, sino con escrutinio, paciencia y hechos. En una era de influencers vendiendo paraísos en redes, el cacique nos advierte: verifica el terreno antes de plantar la bandera, porque la jungla siempre está ahí, esperando. Si esta historia de engaños y redenciones te ha enganchado, suscríbete para más relatos donde la historia financiera revela verdades incómodas sobre nuestro presente. La historia tiene las respuestas. Yo te muestro dónde mirar.